y luego arrancamos. Amén. Muy bien. Hermanos, que Dios les bendiga. Entonces, le damos la bienvenida a todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales. En este momento, bendiciones. Que el Señor agregue más, porque hoy la palabra de Dios va a bendecir tu vida, va a impactarte, va a hacer algo nuevo, algo fresco, algo importante sobre ti. Y recuerde que hay un principio en la Escritura, el principio que Dios nos ha enseñado ya por mucho tiempo atrás, es la necesidad de tener un corazón dispuesto. Porque un corazón dispuesto es un corazón que puede recibir la palabra del Señor. Hermanos, todos y cada uno de los que estamos hoy presentes en la casa del Señor, ocupamos aprender a tener un corazón dispuesto. No hay otra forma. Queremos recibir de parte de Dios, queremos que el Señor nos instruya, que el Señor hable, que el Señor haga algo en nuestro ser. Tenemos que disponernos. No podemos caminar con un corazón indispuesto pensando que Dios va a hacer o que Dios nos va a hablar simplemente porque Dios quiere hacerlo sobre todos. No, Dios quiere, pero el asunto es que nosotros debemos de disponernos para recibir esa palabra, esa dirección y esa enseñanza de parte del Señor. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema realmente especial. Tomen nota, por favor, el tema es dependencia. Debemos de aprender acerca de esta palabra dependencia. Qué importante es esta palabra para todo el pueblo de Dios. Qué importante es esta palabra para que tu vida y la mía sean realmente bendecidas. Diga conmigo, dependencia. Si algo ocupamos como pueblo de Dios es aprender acerca de esto. Porque el Señor ha venido trabajando en medio nuestro, ha venido hablándonos, ha venido trayendo dirección, y la palabra del Señor es muy clara. La palabra de Dios dice, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare, hermanos, el Señor podrá hacer cosas en nuestras vidas. Pero Dios requiere que el pueblo, su pueblo, cada uno de nosotros como creyentes, aprendamos a humillarnos delante de la maravillosa presencia del Señor. Si nosotros nos humillamos, Dios está dispuesto realmente a hacer cosas sorprendentes sobre nuestras vidas. Dios está dispuesto a impactarnos, Dios está dispuesto a bendecirnos, Dios está dispuesto a hacer en tu vida tantas cosas como no imaginamos, pero solamente ocupamos algo en nuestro ser, y es aprender a disponer nuestro corazón a lo que Dios tiene ya preparado para nuestras vidas. Así que el Señor dice, sí, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo me buscare, recuerdan ustedes, lo hablamos la semana pasada, si mi pueblo me buscare, porque el pueblo necesita aprender a tener una condición humilde, y es algo que a veces cuesta. Parece mentira lo que estoy diciendo, pero es una realidad. El día de hoy, la condición de humildad dentro del pueblo de Dios no es tan sencilla de encontrar. Encontramos mucha altivez, mucho orgullo dentro del pueblo de Dios. Y el Señor quiere quebrar eso, porque el orgullo es una maldición sobre nuestras propias vidas. No nos permite crecer, no nos permite avanzar, no nos permite recibir tantas promesas y bendiciones de parte de Dios, simplemente porque el pueblo del Señor está caminando en esa condición. Pero el pueblo necesita hoy día comprender que eso está sucediendo y que debemos de botar orgullo. Hay muchos creyentes que dicen, no, pues la verdad yo no tengo nada de orgullo, eso a mí no me toca. Quizás seamos los primeros, si estamos diciendo eso. Seamos los primeros que tenemos que reconocer entonces que eso sí nos está tocando. El pueblo del Señor necesita reconocer su condición hoy. ¿Qué significa esto? Necesitamos reconocer qué está sucediendo hoy en nuestras vidas. Porque muchos solamente llegamos y decimos, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, para el que cree todo es posible, y nos quedamos estacionados en eso.
No, no es solamente eso. La vida cristiana es mucho más que esos 2 versículos bíblicos. La vida cristiana es una vida donde usted y yo tenemos que ir avanzando día tras día. Y para avanzar yo necesito reconocer condiciones en mí y poder entender que es necesario buscar el rostro del Señor. Así que un creyente que no ora, escuchen lo que voy a decir, un creyente que no ora es un creyente que difícilmente podrá avanzar en su vida cristiana, en su vida espiritual. Simplemente es un sobreviviente que está sobreviviendo en el día tras día, luchando por seguir siendo lo que cree que es, pero no está avanzando en su crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no avanzamos, hermanos, simplemente estamos denotando que nuestra dependencia no es del Señor, que dependemos de nosotros mismos. ¿Cuántos creyentes hoy día están dependiendo de sí mismos? Y dicen, no, pues yo no necesito nada. Mira, hay muchos creyentes que nunca avanzan porque no tienen dependencia de Dios. Y hay otras personas que tienen muchas cosas materiales que los lleva entonces a decir lo siguiente, por ejemplo, no, tengo tanto que no necesito depender de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Son 2 cosas completamente opuestas, pero cada una de ellas está ahí realmente operando. Así que ocupamos comprender. Por eso la palabra del Señor no nos enseña que Dios no se agrada de aquellas personas que son orgullosas. Por favor, vaya a la palabra de Dios. Usted mismo lo va a leer en su Biblia. La palabra de Dios dice en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 6. Santiago 4, 6. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste ¿a quiénes? A los soberbios, a los orgullosos. Dios los resiste, Dios no se agrada de ellos. ¿Y sabes por qué Dios no se agrada de los soberbios? Se lo voy a decir. Muy sencillo, porque los soberbios no quieren aprender a depender de Dios. Ellos todo el tiempo están diciendo, no, yo lo hago, yo puedo, yo lo voy a hacer así, yo lo voy a hacer así, pero nunca están realmente dependiendo de Dios, consultando a Dios si es su voluntad el que yo haga eso, si es su voluntad el que yo tome tal decisión. No buscamos el rostro de Dios ni dependemos de Dios para nada, simplemente vivimos una vida cristiana ajustada. Y es lo que estoy mencionando con toda claridad. ¿Cuántas personas dependen todos los días y cada decisión de su vida la consultan a Dios antes de llevarla a cabo? Póngase a pensar. ¿Cuántos consultan toda decisión delante del Señor? Porque cuando dependemos de Dios, ¿qué significa realmente esto? Cuando yo dependo de Dios, significa que voy a dejar todo porque dependo de ese algo o de ese alguien. Voy a dejar lo que sea, tengo una dependencia de alguien, así que voy a dejarlo todo y voy a estar con aquello de lo cual yo dependo. Si yo dependo de Dios, dejo todo a un lado para depender de Dios en todo aspecto de mi vida. Dependo para ir al trabajo, dependo de Dios en mi sanidad, dependo de Dios en mis decisiones diarias, dependo de Dios hasta lo que voy a postear en una ¿cómo se llama esto? Una red social. ¿Sí o no? Porque dependemos o no de Dios. Pero cuando yo no dependo de Dios, simplemente hago lo que yo considero que tengo que hacer. Y muchas de esas cosas que nosotros consideramos que debemos de hacer, nos alejan realmente de ese plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que dependencia es algo importante en nuestras vidas. Mire, ¿cuántos dependemos, por ejemplo, del alimento? Dependemos del alimento y es tanto así que desayunamos, que almorzamos y que nos tomamos un cafecito. Y que de pronto también cenamos. ¿Tenemos dependencia de eso o no? Claro que sí, todos los días. No es algo ocasional, dependemos de ello todos los días. Porque si yo no como, ¿qué pasa con mi cuerpo? Se empieza a debilitar. ¿Está conmigo? Porque ya dependo de. Ahora bien, en el mundo espiritual es exactamente lo mismo.
Si yo no estoy alimentándome espiritualmente, ¿qué va a pasar con mi espíritu? Se va debilitando. Día tras día se debilita y entonces ya no tengo necesidad de depender de Dios, ya no tengo necesidad de buscarlo, ya no tengo necesidad de leer la palabra de Dios. ¿Me están escuchando? Ya no tengo necesidad de orar, porque yo no dependo de Dios, dependo de mí mismo. ¿Cuántos creyentes dependen de sí mismos todos los días? Por eso la palabra nos enseña que el corazón orgulloso considera que simplemente puede hacer las cosas por sí mismo. Solamente Él es el que toma la decisión y nada más. Así que, ¿cuál es la importancia de la dependencia de Dios? O aún más, ¿qué significa depender de Dios? ¿O qué significa dependencia? Dependencia significa muchas cosas. Una de ellas es estar bajo autoridad. Cuando yo dependo, estoy bajo la autoridad de alguien o de algo. Por ejemplo, los niños dependen de sus padres, están bajo la autoridad de sus padres. Nosotros, si dependemos de Dios, debemos de estar bajo la autoridad de Dios. Entonces, díganme ustedes, su niño de 2 años quiere ir a comerse un helado y usted lo manda a la pulpería a comprarse o al supermercado a comprarse el helado. Y usted le dice, váyase para el niño te dice, voy al super a comprar el helado. Y usted le dice, sí, váyase. No funciona así, ¿verdad? O a su niña de 5 años, de pronto la niña llega y dice, no, mira, me voy para tal lado porque quiero ir a comer tal cosa a tal lado. O me voy para donde la vecina. O me voy para tal lado. Y usted como padre, usted dice, sí, está bien, váyase para donde usted quiera. No hacemos nosotros así con nuestro Padre Celestial. Ni siquiera tomamos la opinión de nuestro Padre en nuestras acciones diarias, porque no dependemos de Él. Simplemente hacemos lo que a nosotros nos parece. Quiero comprarme un helado, voy y me lo compro, pero ¿acaso yo considero que debo de hablar con papá acerca de eso? ¿Cuántos el día de hoy quieren hacer trabajos en su casa, quieren hacer una remodelación, pero lo hacen porque tienen el dinero, no porque consultaron a Dios diciéndole, Dios, ¿es el momento para hacerlo? ¿Cuántos salimos de paseo y le preguntamos a Dios previamente si era el momento oportuno para salir? Pero después andamos quejándonos diciendo, ay, que mira que nos pasó tal cosa, que tuvimos un accidente, mira que la cosa no salió. ¿Pasa o no pasa? ¿Y por qué no sale? Porque no dependemos, porque simplemente tomamos decisiones alocadas, ¿cierto? Y entonces, hermanos, vienen consecuencias sobre nuestras vidas. Dios nos llama a aprender esta palabra, dependencia. Es necesario, para poder tener dependencia, debo de entender lo que dice 2 de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare. O sea, que tengo que aprender a tener un corazón humilde. Tengo que aprender a caminar en humildad. Debo de aprender día tras día, entonces, a someter mi vida a Dios, a someter mi corazón delante de Él, para que Él entonces se convierta en una necesidad plena y completa en todo mi ser. Y que todo lo que haga para Él, entonces es por esa dependencia que debo de tener de su presencia día tras día. Entonces, cuando yo miro la palabra en el libro de Éxodo capítulo 33, miro que a las Sagradas Escrituras encuentro a tantos personajes bíblicos y que cada uno de estos personajes bíblicos tenían una completa dependencia de Dios. Ellos dependían completamente de Dios. Es más, déjame decirte, aún cada uno de ellos no daba un paso si Dios no lo daba primero. Hasta ese punto. Capítulo 33, verso 15. Si usted puede, tú no vas conmigo, yo no iré. Así dice la palabra de Dios. Si tu presencia no va con nosotros, no vamos. Amén. O sea, ¿qué está diciendo la Escritura? Que si
Él no daba el paso, yo tampoco lo daba. Pero hoy día, hermanos, ¿cuántos de nosotros hacemos las cosas porque hay que hacerlas? Simplemente tomamos decisiones personales constantemente. No hay dependencia de Dios en nada. Ahora, no pensamos que si consultamos a Dios y Dios nos dice, hijo, hazlo, ¿nos va a salir bien? Amén. Que si consultamos a Dios y Dios nos dice, maravilloso, da el paso, porque voy delante, ¿no nos sentimos confiados? Pero hermanos, ¿cuántas personas hoy día tienen una relación con Dios, una dependencia entonces de Dios? Porque para tener una dependencia necesito tener una relación. Pero a veces no tenemos relación con Dios. Lo miramos tan lejos, tan lejos. Recuerdo cuando era un niño, visitaba una casa y en esa casa había un cuadro de un hombre con una larga barba blanca y un pelo blanco, sentado como en un trono, ¿verdad? Y me decían, ese es Dios. Ese hombre de larga barba blanca, decían. Porque es un anciano. Porque tiene todos los años. Yo no podía considerar esa imagen. Pero déjame decirte, ¿cuántos todavía tienen en su mente ese anciano de larga barba blanca nada más? Y solo consideran que Dios es eso. Pero Dios quiere ser nuestro amigo. Dios quiere platicar con nosotros todos los días. Dios quiere realmente tratar con nosotros. Dios desea que usted y yo aprendamos a depender de ellos. Cada persona que sirvió a Dios en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios, fueron personas que dependieron de Dios para todo en su vida. Así es, amén. Y no eran que no eran capaces o que no tenían inteligencia. Lo que pasa es que hay alguien que es supremo en todo. Él es. Amén. Si hay alguien del cual podemos depender es de Él. Si hay alguien que conoce las respuestas es Él. Si hay alguien que quiere ayudarte y quiere levantarte de la situación en la que te encuentras hoy día, es Él. Vamos realmente a tener una dependencia de Dios todos los días de nuestra vida. No debemos de hacer las cosas por nosotros mismos y tenemos para eso que aprender a ser humildes. Mira un ejemplo en la palabra de Dios, libro de los Hechos, capítulo 16, verso 6 al verso 8. Mira lo que dice la palabra. La palabra, capítulo 16, verso 6 en adelante. Y a la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo predicar la palabra en Asia. Y como llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, mas el Espíritu no se los permitió. Y pasando a Misia, descendieron a Troas. Miren, estas personas de las cuales la palabra de Dios está hablando dependían del Señor. ¿Comprendes esto? ¿Por qué? Porque el Espíritu le decía, no caminen por esta ruta, por este camino, por esta calle, y entonces ellos no lo hacían. Tenían tal dependencia que simplemente escuchaban la voz del Señor que les decía, por este camino no. Y cuando era por este camino no, significa que por este camino no. Entonces simplemente ellos se devolvían y salían de este camino y entraban por este otro y de pronto el Espíritu les decía, por este camino tampoco. Entonces se devolvían y buscaban otro camino y cuando iban caminando por acá, ahora el Espíritu les decía, este es. Qué cosa más maravillosa aprender a depender de Dios. Eso es dependencia. Tenían tal dependencia que escuchaban la voz de Dios. Tenían tal dependencia que sabían cuál era el camino por el cual tenían que transitar, porque Dios les estaba diciendo por dónde. Igual y decirnos por este sí o por este otro no. Me estoy dando a entender. El Espíritu Santo quiere realmente, pero cuando nuestro corazón no está dispuesto y no depende de Dios, el Espíritu nos dice por este no y nosotros decimos por este sí.
nosotros decimos, a mí me parece que sí. El Espíritu nos vuelve a hablar en su inmensa misericordia y nos dice, hijo, por este no. Pero nosotros decimos, no, yo estoy seguro que es por este. ¡Qué falta de dependencia! ¿Se acuerdan de un profeta llamado Balaam que iba en su burro? Y de pronto empezó a golpear al burro para que el burro se moviera, y el burro no se movía, porque el burro sabía que delante de él estaba el ángel de Jehová deteniéndolo. Pero aquel hombre que era un profeta no estaba mirando a Dios. Y nosotros estamos el día de hoy golpeando ese burro, diciéndole, no, tiene que moverte, muévete. Por aquí es. Este es el camino, por aquí tengo que transitar, pero el Espíritu de Dios te está diciendo, no, no es. Y estamos forzando. Y entonces cuando forzamos, ¿qué sucede? Nos golpeamos. Y después de que nos golpeamos decimos, yo no entiendo por qué. Si yo estaba haciendo las cosas bien. No, no las estábamos haciendo bien. No estábamos dependiendo de Dios. Estábamos actuando según nuestro propio parecer. Y Dios quiere enseñarnos, iglesia, pueblo de Dios, a caminar dependiendo de Él. Y es muy distinto. Tenemos que aprender a depender de Él en toda instancia. Mire, como padre yo le digo a mis hijos, hijos, por favor, administren bien su tiempo. Hijos, por favor, hay que orar. Hijos, mire, busquen aquello que les edifica. Amén. Pero al final cada uno de ellos tiene que tomar una decisión. Sin embargo, muchos hacen las cosas por obediencia y no por dependencia. Y quiero decir que aquí hay una gran diferencia. Una cosa es obediencia y otra cosa es dependencia. Muchas personas obedecen pero no dependen. Tú y yo hacemos las cosas porque sabemos que es la mejor alternativa. Porque no hay otra opción, sabemos que es lo mejor de lo mejor que hay que hacer. Pero cuando hacemos las cosas por obediencia, no es algo que me nace, es que tengo que hacerlo. Amén. ¿Me pueden regalar un amén? Amén. Cuando nosotros aprendemos realmente día a día a hacer todo lo que papá nos diga, escuchamos la voz del Espíritu que nos dice, no es por aquí. Ok, bien, no hay problema. Pero cuando nosotros no estamos dependiendo, nos agarramos. Y cuando digo nos agarramos, para que nos puedan comprender algunas otras personas de otras naciones, estamos hablando de que nos enojamos, que peleamos, que discutimos en muchas ocasiones con Dios, planteándole a Él las cosas según nuestro conocimiento, según nuestro raciocinio, según nuestra sabiduría, de conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no porque dependemos de Él. Cuando yo dependo, simplemente estoy para obedecer. ¿Alguien me puede comprender? Sí, Señor. Sí, Señor. No voy a ponerme a discutir nada. Sí, Señor, me comprende, Génesis. Cuando yo dependo, simplemente lo que Dios me diga lo voy a hacer. ¿Me comprenden, mija? Es el concepto. Simplemente sé que debo de hacer lo que Dios me diga, aunque a mí no me guste hacerlo. Porque hay ocasiones, Isaac, que hay cosas que no me gustan. Pero si Dios me dice que tengo que hacer lo que debo de hacer, hacerlo. Porque dependo de Dios. Porque estoy dependiendo de Él a pesar de que a mí no me guste algo. Me estoy dando a comprender en este detalle. Es tan necesario entender esto. Ocupamos aprender a ser dependientes. Un pueblo que depende de Dios es un pueblo que camina bajo la cobertura de Dios. Ahí sí, entonces, entendemos qué es caminar bajo la sombra del Omnipotente. Ahí sí comprendemos qué es estar en el hoyo de la mano de Dios. ¿Alguien me comprende en esto? Andemos en
No temeré mal alguno porque Él estará a mi lado. Ahí sí comprendo eso, porque tengo dependencia. Diga conmigo dependencia. Isabela, necesito aprender a tener dependencia de Dios en todos los días de mi vida, porque eso va a alargar mis días, eso va a traer bendición sobre mi vida, va a bendecir mi casa, va a bendecir todo lo que me rodea. Esa es la bendición que Dios desea heredar a aquellos sus hijos, dependencia. Aprendamos a caminar día tras día con la dependencia de Dios, siendo humildes, siendo obedientes. Mire, hermano, no existe nadie que diga que es humilde y no sea obediente. Si somos humildes. Amén. Pero si nosotros no podemos obedecer, entonces no hay humildad en nuestra vida en ningún sentido. Así que la dependencia, anótelo, nace en el corazón. Ahí nace, en el corazón de cada quien, esa dependencia de hacer lo que el Espíritu realmente quiere. Y es que cuando nosotros tenemos esa dependencia, nuestro espíritu se conecta con el Espíritu Santo de Dios. Estamos enlazados, estamos conectados, diga conmigo conectados. Y estar conectados significa estar en una dependencia. Se lo explico de otra manera. Miren, ustedes tienen una licuadora, usted sabe que es una licuadora, ¿verdad que sí? Tienen una licuadora en su casa, quieren hacerse un batido de frutas. ¿Les gustan los batidos de frutas? ¿Cómo lo prefieren? Miren, usted quiere hacerse ese batido de frutas, tiene ya las frutas dentro del frasco de la licuadora listo para hacerlo. Muy bien, pero si usted no conecta tu licuadora a la fuente de electricidad, ¿qué sucede? Tienes el aparato, ahí está, tiene las frutas, pero no está conectado a la electricidad. Y si ese aparato no está conectado a la fuente, entonces no sirve. No. Si no funciona, no sirve para nada. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, señor. Es una verdad. Podemos tener el aparato, pero si no está conectado no sirve. No solamente no funciona, es que te es inservible. No vas a hacer nada con eso. Lo único que te va a servir es como para poner lo que te sostenga la puerta que no se cierra. Porque ¿para qué más? Ahora, ¿cuántos cristianos no están conectados? Tienen todo, pero no están conectados a la fuente. Entonces, ¿cuándo se va a hacer el batido? Entonces, no sirven. Está fuerte, ¿no? Porque no está cumpliendo su función. Porque no está cumpliendo su propósito. Porque no está conectado. Amén. Así funciona en el Señor. Un elemento eléctrico es inservible si no lo conectamos. Así de sencillo. No va a funcionar para nada en tu vida. Hermanos, si nosotros no estamos conectados en oración, entonces, ¿qué pasa? Si no estamos conectados leyendo la palabra de Dios, ¿qué sucede? Si no estamos conectados todos los días en el Señor, entonces, hermanos, ¿cómo vamos a pretender que el Señor haga proezas en medio nuestro? ¿Cómo vamos a pretender que Dios realice cosas maravillosas en nuestras vidas? En nuestra propia casa, en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestra familia, con los seres amados. Queremos que Dios haga algo, tenemos que tener dependencia. Pero cuando yo conecto ese aparato eléctrico a la fuente, inmediatamente empieza a funcionar y las cosas empiezan a cambiar. Tenemos que estar conectados a la fuente. A Dios, que hace que las cosas sean posibles. Y eso significa que somos personas dependientes. Pero si no estamos conectados, no somos dependientes. No funcionamos para nada. Lo tenemos de adorno. Voy a utilizar esta palabra. Hay ocasiones
que en las casas hay muchas cosas que son de adorno. Hay electrodomésticos que nunca se usan, ahí están de adorno. Hay máquinas de ejercicio que no se usan, que están de adorno. Muchas máquinas de ejercicio son tendederos en las casas. Ahora, lo que estoy diciendo es que muchos cristianos, y es duro, lo sé, muchos cristianos están de adorno. Porque no toman decisiones, porque no tienen dependencia de Dios, porque no buscan de Dios, porque no oran. Somos dependientes. ¿Estamos orando? ¿Estamos leyendo la palabra de Dios? ¿Estamos dedicando tiempo a la lectura de la palabra de Dios? ¿Estamos dando testimonio de que Dios es el Señor de nuestras vidas y que somos dependientes de Él? ¿Lo estamos haciendo? Porque si no lo estamos haciendo, entonces estamos en problemas. El libro de Amós, capítulo 5, verso 4, Amós 5, 4. Mas así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Oh, ¿qué le está diciendo Dios al pueblo? Buscadme y viviréis. ¿Qué significa? ¿Que estoy muerto? ¿Qué significa? Que estoy... Capítulo 2, verso 1 dice: estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces sí, estábamos muertos. Dios nos está llamando a vivir. Nos está tratando de decir: buscadme y viviréis. Si me buscas, me encontraréis. ¿Quieren vivir? Búsquenme. Es que mucha gente quiere una vida en Dios a medias. ¿Me explico? Quieren decir: no, mira, es que Dios me agrada. A mí me agrada realmente las cosas de Dios. ¿Han escuchado ustedes eso? Es que me agrada, no saben, me agrada ir a la iglesia, me agrada ocasionalmente leer la Biblia, me agrada ocasionalmente. Hermanos, pregunto, ¿vamos a ser salvos por venir a la iglesia? ¿Vamos a ser salvos por leer esporádicamente la palabra de Dios? Vamos a ser salvos porque tomamos decisiones en nuestras vidas y vamos a permanecer conectados a la fuente, vivificados. Mira, cuando una persona toma, yo lo he hecho, los cables de 110, usted siente que algo le pasa por todo lado, ¿verdad? Es fuerte ese jalonazo. Pues tengo que decirte que si nosotros estamos conectados a la fuente eterna de vida, hermanos, vamos a sentir algo que pasa por todo nuestro ser también. Pero hay ocasiones que no sentimos nada. Es más, no sentimos nada cuando el Espíritu nos dice: no es por este camino, y nosotros decimos: ay, no importa, por aquí voy. No siento nada. Entonces, si yo no siento nada, estoy vivo. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es que tenemos que sentir. Hermanos, el Espíritu Santo está aquí para hablarnos a todos los días. Te va a decir que está bien y que está mal. Ocupamos dependencia de Dios. Un pueblo que no podrá avanzar. Es una casa que no va a avanzar. Es una familia que no podrá mejorar. Ocupamos aprender a depender de Dios, amados. Ustedes como hijos deben de comprender lo que Dios está hablando. Necesitamos dependencia de Dios. Y de Dios es una persona entonces obediente al Señor. Amén. Wow. Entonces, ¿cuántas veces te conectas con el Señor en oración? ¿Cuántas veces estás dispuesto a conectarte con el Señor a través de su palabra? ¿Cuántas veces estás dispuesto a conectarte delante del Señor en humillación? Cuando lo hacemos, todo empieza a funcionar para lo que hemos sido creados. ¿Y para qué hemos sido creados? Dice la palabra. Para alabanza
de su gloria. Efesios capítulo 1, verso 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, nuestro propósito es ser hechos para gloria del Señor Dios Todopoderoso. Pero yo quiero hacer la pregunta, ¿cómo vamos a hacer para la gloria? ¿Cómo vamos a hacer para alabar a Dios si no estamos conectados? ¿Alguien me entiende? ¿Será entonces cómo poder funcionar si no estoy conectado, hermano y hermana? Dios, el Señor nos dice que debemos de honrarlo a Él en todo, al Señor, con lo que tú ves todos los días, ¿estás honrando al Señor? ¿Estamos honrando a Dios con nuestros ojos todos los días? ¿A través de lo que vemos todos los días? ¿Estamos honrando a Dios a través de lo que hablamos todos los días? Hello, pueblo. No está hablando a la iglesia. Oídos para oír, escuche lo que el Señor habla. Dios con lo que hablamos, haciendo realmente honra al Señor. Estamos honrando al Señor en el trabajo. Estamos dando testimonio en la escuela, en el colegio. Estoy dando testimonio que estoy honrando a Dios en la universidad. ¿Qué estoy haciendo para que algo suceda? Porque la palabra de Dios me enseña, y claro, no nos convirtamos nosotros a ellos, sino ellos a nosotros. ¿Están convirtiendo a ellos a nosotros o a ellos? ¿Están mirando la gloria de Dios? ¿Están mirando a ellos en nosotros la dependencia de Dios o están mirando algo que no es eso? Porque estamos hablando y estamos diciendo que tenemos dependencia de Dios. ¿Estoy conectado? Porque Dios te tiene en un lugar estudiando, en un colegio, para que seas para la gloria de Dios. Dios te tiene en esa escuela, Isabela, para que seas de ejemplo de la gloria de Dios y de dependencia del Señor. Para que muestres a otros el amor de Dios. Para que la misericordia de Dios llegue a otros y otros comprendan que a través de ti ellos pueden alcanzar también esa bendición de conocer al Señor. ¿Estamos enseñando eso a las demás personas que nos rodean? ¿Le estamos mostrando eso a tus vecinos? ¿Tus vecinos sabes que tú eres quien eres? Esa persona cristiana que camina en humildad, que eres dependiente de Dios. ¿Saben de ti o no saben de ti? Me estoy dando a entender. ¿Estamos o no conectados? En otras palabras, ¿estamos o no lo estamos? No hay más. O estamos o no estamos. Así que Dios nos dice, algo está pasando, iglesia. Porque hay muchas personas que de pronto dicen, es que yo no necesito eso. Yo puedo ser cristiano a mi manera. ¿Dónde dice la palabra de Dios que podemos ser cristianos a nuestra manera? ¿Dónde dice? Búsquelo. Por favor, encuéntrelo, porque yo no lo he encontrado en toda mi vida. Pero si usted lo encuentra, es que no está. No podemos ser cristianos a nuestra manera. No, Señor, no funciona así. Así que estamos demostrando la gloria de Dios o no la estamos demostrando. No hay más alternativa. La palabra es muy clara. Libro de Jeremías, capítulo 15, verso 19. 15, 19 de Jeremías. Si te convirtieres, yo te restauraré. Y si entresacares de lo precioso de lo vil, serás como mi boca.
conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Qué está diciendo la palabra? Se la voy a desgranar más sencillamente. Si te convirtieres, si te arrepientes, si te humillas, entonces Él nos restaura. Y voy a empezar un proceso de sacar lo malo de mí, todo lo vil, y cuando yo hago esto seré como la boca de Dios, porque hablaré lo que Dios quiere que hable. Es que si estoy conectado, no voy a hablar lo que yo quiero. ¿Cómo es eso? Es que si yo estoy conectado, me convierto en la boca de Dios. Y voy a hablar lo que Dios dice. Nada más. No tengo que hablar más de eso. Voy a hablar lo que Dios dice. Voy a hablar lo que la palabra de Dios dice. Amén. Voy a caminar por lo que Dios me enseña. Y dice entonces el Señor, que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Entonces, hermanos, cuando las personas no están mirando algo diferente en tu vida, cuando la cosa no se está mostrando como debe de ser, algo está pasando aquí. No estamos conectados. Porque tenemos que mostrarle a todo el mundo a Jesús. Es que no puedo, porque si no me echan. Mire, usted podrá hablar del Señor con tu propio testimonio. No necesitas abrir tu boca para mostrar a Dios si realmente estás conectado. Las personas tendrán que decir, es distinto, es diferente, algo tiene, y ellos serán los que te van a buscar y te van a preguntar, mira, ¿qué sucede? Quiero saber qué es lo que pasa en tu vida, qué es lo que tú tienes, que yo... Así es. Porque hoy estamos claros algo, y ese algo es que vamos a buscar y vamos a tener dependencia de Dios. Entonces, estamos mostrando que realmente tenemos dependencia, porque el Señor quiere mostrar algo muy importante, y es que Él tiene un propósito con todos. Hay un propósito por el cual hoy día la pastora Melissa tiene contacto con personas de un ambiente de deporte X. Hay un propósito por el cual Gabriel tiene un contacto con personas del ciclismo. Hay una razón por la cual Isabela está en esa escuela. Hay un propósito por el cual tú estás en ese lugar de estudio. Y tú estás en ese lugar también de estudio. Y tú en el tuyo. Hay una razón específica por la cual Dios te ha dado ese negocio y contactas a tantas personas. Hay una razón por la cual trabajas en ese lugar. Hay un propósito. Dios no nos pone en un lugar sin un propósito. Donde Dios nos pone es porque hay propósito. La pregunta es, ¿estamos realmente en el propósito de Dios? ¿Estamos realmente mostrando la gloria de Dios en ese lugar en que nos encontramos? ¿O simplemente las personas nos conocen por ser personas duras, en el sentido de que simplemente somos personas amargados, personas difíciles, personas pleiteros? ¿Nos conocen de esa forma o nos conocen porque somos personas que estamos mostrando algo diferente? Nos estamos dando a entender. El Señor nos quiere enseñar algo que se llama dependencia. Y es que en muchas ocasiones hay personas que se escudan o se excusan en esto y dicen, es que yo soy así, lo he mencionado. Es que yo soy así. ¿Qué significa decir que yo soy así? Que no quiero cambiar. Eso es lo que significa, no quiero cambiar. Entonces, si yo no quiero cambiar, no voy a depender de Dios. Porque aquella persona que depende de Dios está dispuesto a honrar a Dios con su vida. Está dispuesto a cambiar entonces. El día de hoy, cada vez que te cesas y pide perdón.
y dice, Señor, perdóname. Ya no voy a eliminar. Esto ha sido algo que me ha atado por mucho tiempo y necesito empezar a honrarte. Así que voy a un propósito. Pero el Señor hoy nos está dando una voz de alerta a cada uno de nosotros. Y esa voz de alerta, ese timbre que está sonando es una y otra vez para decirnos, oh, cambiar. ¿Estás honrando al Señor? ¿Dedicas tiempo a orar? ¿O eres de los que dicen es que no tengo tiempo? ¿Estás dedicando tiempo a la lectura de la palabra de Dios o eres de los que dices es que no hay tiempo? ¿Eres un cristiano, un hijo de Dios o eres de aquellos que te escudan de que yo soy así? Pueblo, ¿me está escuchando? Amén. Entonces, la palabra, tiempo atrás, un principio que hay que aprender a hacer, ¿se acuerdan? Tenemos que está preguntando hoy, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para mostrar la gloria de Dios? ¿Qué estás haciendo realmente con tu vida para mostrar quién eres? ¿Estás haciendo algo? El Señor te lo pregunta. Porque recientemente, miren ustedes, algo pasó. El Señor dio una palabra en medio de la casa y habló acerca del remordimiento. ¿Se acuerdan ustedes? Remordimiento no es sinónimo de arrepentimiento. No, Señor, no lo es. Son dos cosas completamente distintas. Amén. Muchas personas viven con remordimiento por lo que hacen, pero siguen haciéndolo. Hoy día el Señor te dice, estás orando, ahora sienten remordimiento. Y dicen, ay no, es que yo no he tenido tiempo para orar, pero voy a empezar a orar pronto, Señor. Remordimiento. Pero el día de mañana tampoco oran. Pasado mañana tampoco, ni la semana siguiente tampoco. Eso es remordimiento. Pero el arrepentimiento tiene una condición muy distinta. Cuando yo me arrepiento, digo, estoy dispuesto a cambiar. Y cambio. O sea, si no, y lo voy a hacer, me arrepiento, Señor. Y viene el arrepentimiento y empiezo a avanzar, y empiezo a crecer, y empiezo cada día a crecer más, y más. Las cosas se muestran tal y como son. Así que cuando hablamos de remordimiento es un tema de conciencia simplemente. Pero cuando hablamos de arrepentimiento es un tema de cambio. El que se arrepiente tiene cambio. Diga conmigo, cambio. No es cuestión de que te arrepientas. Perdón, no es cuestión de que tengas remordimiento. Es cuestión de que te arrepientas. Amén. Debemos de ser claros de nuestra vida y ocupamos tener la necesidad de cambiar. Entonces, sí, me está remordiendo la conciencia. ¿Han escuchado tantas veces esto? Sí, tengo remordimiento, no hice bien las cosas, no tenía que hacerlas. ¿Han escuchado? Alguien miró en alguna oportunidad una fábula famosa hace muchos años que se llamaba Pinocho. Y había un famoso grillito que llamaba Pepe. ¿Se acuerdan ustedes? Pepe era la voz de la conciencia, ¿verdad? Que le hablaba en ese momento. Y entonces le decía, no hagas eso, eso no está bien. Pero yo lo hacía. La conciencia. Pero el arrepentimiento es cambio. Diga conmigo, el arrepentimiento es cambio. Dios, así es, Dios cambio. Así que Dios no me llama a estar con un remordimiento en mi vida, y sé que esto es algo fuerte en nosotros, pero hay que aprenderlo. Así que hoy te doy un principio nuevo. Anótalo. Dios nos ha dado muchos principios. Desde arrancando el año empezamos con principios. Hoy tenemos un nuevo principio. Anótalo. El arrepentimiento genera dependencia y da el cambio. El
dependencia y da el cambio. Hermanos, ocupamos aprender a tener cambios. Entonces, si solo hay remordimiento, mi condición es la misma. Y esto es una realidad. Pero el arrepentimiento trae un fruto consigo. Se llama cambio. Y Dios nos llama a cambiar. Así que, si queremos ver frutos en el corazón, deja de perder el tiempo, hermanos. Y es que tantas personas están gastando el tiempo y no lo están aprovechando en nada. Dios nos llama a ser buenos administradores del tiempo, ¿sabe usted? Y las personas el día de hoy dejan el tiempo que se vayan. ¿Han escuchado ustedes esta expresión? Es que el día se me va rapidísimo. Es que el tiempo no me alcanza para nada. ¿Sabe por qué no te alcanza para nada? Porque eres un desordenado. Alguien que me regale un amén, hermanos. Es que suena duro, ¿verdad? Mire, hermanos, cuando usted se organiza y administra el tiempo, tiene tiempo para todo. Pero cuando yo ando en el corre-corre alocado, hermanos, estoy en problemas. Y no tengo tiempo. Nada me alcanza. Es que usted no sabe lo que yo tengo que hacer, lo mismo que yo. Lo mismo que cualquiera. Porque díganme ustedes, ¿acaso el día de hoy yo puedo llegar y decir que yo tengo 40 horas al día y que el hermano Brian tiene apenas 20 y que resulta que la hermana Cristina tiene 24 y que la hermana Melissa tiene 35 y por eso le alcanza a ellos más y a mí no? No. Todos tenemos la misma cantidad de horas al día. Todos tenemos 24 horas. ¿Amén o no amén? Ahora les voy a decir qué es lo que pasa el día de hoy. Hablando de dependencia. ¿Qué es lo primero que hace una persona cuando se levanta? Una pregunta. Y le voy a decir qué es lo primero que hace. Y esto es así. Lo primero que hace una persona cuando se levanta en nuestros días, es decir buenos días celular. ¿Alguien está escuchando? Buenos días celular, porque lo primero que ve es el celular. Lo primero que revisa son los mensajes, los correos, todo el esquema de cuestiones. Es lo primero que hace una persona. Y ahí diciendo buenos días celular se le va entre 10 a 15 minutos. 10 a 15 minutos. Usted sabrá si es más o es menos. Ahí se le va en el buenos días celular. ¿Alguien está escuchando? En el baño, se bañan y cuando salen del baño se empiezan a mudar y duran 15 minutos más porque mientras se están mudando están revisando su celular. Y luego van a desayunar. Y cuando van a desayunar, ¿con quién desayunan? Con el celular. Se van para el trabajo y mientras van en el trabajo, ¿con quién van hablando? Manejando, mandando textos. Muchos. O si van en el bus, entonces, celular, bienvenido para jugar. Y van jugando en el celular. Llegan al trabajo y en el trabajo, mientras trabajan, de pronto se le enciende la luz del celular, inmediatamente. Dependencia del celular. ¿Van a almorzar? ¿Con quién van a almorzar? Llegó la hora del cafecito, ¿con quién se lo toman? ¿Alguien me está escuchando? ¿Cuánto tiempo invierten? Vienen en el bus de vuelta,
jugando en el celular. Llegan a la casa a cenar, ¿con quién? Se van a la cama, ¿con quién? Hay que ver videos. Pero no hay tiempo. ¿Dependencia de quién? Del celular, exactamente. Y digo todo esto porque el día una dependencia del celular para todo. Depende de este aparato para todo en su día a día. Ahora, el Señor nos habla acerca de esto, porque el Señor bien el tiempo, nuestra vida puede cambiar. Nuestra perder el tiempo viendo videos, jugando, y empezamos entonces a hacer lo que tenemos que hacer, orar, leer la palabra, buscar del Señor. Pero no hay tiempo. Y usted sabe, impresionante, que está comprobado científicamente que el celular activa una serie de situaciones en nuestro cerebro que nos hace dependientes. Es más, aquí tengo yo algo del New York Times que hace poco publicó. Dice, es una buena idea que un creciente cuerpo de investigación indica que en el tiempo que pasamos en nuestros teléfonos móviles interfiere con nuestro sueño, autoestima, relaciones, memoria, capacidad de retención, creatividad, productividad y habilidades para resolver problemas y tomar decisiones. Ya estamos mal. No obstante, existe otra razón para que reconsideremos nuestras relaciones con nuestros dispositivos móviles, porque ya es una relación. Debido a que elevan de manera crónica los niveles de cortisol, la principal hormona del estrés de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, nuestros teléfonos podrían amenazar nuestra salud y acortar nuestra vida a raíz de eso. Los efectos bioquímicos de los celulares se han enfocado en la dopamina, un químico cerebral que nos ayuda a crear hábitos y adicción. Las máquinas tragamonedas, los celulares y las aplicaciones están explícitamente diseñadas para detonar la liberación en nuestro cerebro de la dopamina, con el objetivo de hacer que sea difícil dejar de usarlos. Y empezamos a crear entonces una adicción. Y empieza a dar una serie de información hasta inclusive llegar al punto de lo que llaman ¿cómo se llama? Psicólogos y algunos otros estudiosos en unos efectos fantasmas, que es las llamadas fantasmas, que es cuando el teléfono no suena, pero usted cree que suena. Yo creo que me están llamando. Y saca el teléfono de donde lo tenga porque yo creo que sonó y no ha sonado. Se llama dependencia. El día de hoy esto se ha convertido en una droga. Entonces, el Señor te está diciendo, dependes del celular, pero no dependes de él. Tomas tiempo para el celular todos los días, pero no tomas tiempo para él. Y dices, no tengo tiempo, no me alcanza, no puedo. Es una falacia, es una mentira. Amén. Amén. Completa mentira. Es más, está a decir así. Ay, dejé el celular, ¿qué hacen? De donde estén. Eso sucede. Estamos con una nueva droga que está afectando al mundo entero. Por eso, mi amado hermano, le voy a decir, Dios nos dio una instrucción a esta casa. La instrucción a esta casa que Dios nos enseñó y nos dio, una de ellas es que cuando entramos al templo, apagamos el aparato celular. Amén.
y que cuando salimos del templo, lo encendamos. Es una regla de la casa. Amén. Pero hay personas que termina el servicio e inmediatamente van a encenderlo. ¿Y por qué lo hacen? Dependencia. Tienen dependencia. Es lo primero que hacen, encender el aparato celular. Dependencia. Dígalo sin miedo. Dependencia. Pero Dios nos llama a tener una dependencia de Dios. Tuviéramos esa dependencia de Dios, qué distinto sería nuestra vida. Que nos levantamos cada mañana diciendo buenos días, Espíritu Santo. Buenos días, papá. Gracias por darme la vida. Buenos días. Lo primero es Él. Entramos al baño cantando alabanzas. Salimos del baño adorando al Señor. ¿Alguien me está escuchando? Vamos a desayunar, papito. Gracias por lo que me ha suplido hoy en la mesa. Papito, gracias. Señor, vamos a orar mientras estamos comiendo, aprovechando buen el tiempo. Orando, voy a estar preparándome para el trabajo, para que papá me bendiga en el trabajo, para que pueda hacer las cosas para mostrarlo a Él, para la gloria de su nombre soy hecho. Que todos vean que puedo alabar a Dios, que estoy en el trabajo aún alabando a Dios. Que en el tiempo del almuerzo con mis compañeros, con mis amigos, en el colegio, la escuela, donde quiera que esté, entonces en esos momentos, porque ellos no oran, ¿saben ustedes? Pero yo sí oro y voy a dar testimonio y me van a preguntar por qué usted ora, porque soy un hijo de Dios. Porque el Señor... ¿Y cómo es eso? Porque yo no entiendo nada de eso. Tendrás algo que decirle, podrás hablar. Pero ¿cómo si no estamos mostrándolo a Él? Si simplemente somos uno más de esa manada, haciendo exactamente lo mismo. ¿Alguien está comprendiendo? Dios nos llama a ser dependientes de Él. A aprender dependencia. Entonces, tendré tiempo mientras voy manejando, alabando a Dios. Tendré tiempo en todo momento porque estoy sacando el tiempo. Y es que, hermanos, dependencia de Dios. El Señor nos ha enseñado con toda claridad que cada día tenemos la necesidad de tener algo llamado culto racional. Significa que todos los días debo de buscar a Dios. Miren, hermanos, no puede haber un amigo que no sepa que tú no eres cristiano. No puede haber. Y si el día de hoy tus amigos no saben que tú eres una persona cristiana, no estás mostrando la gloria de Dios. No estás conectado. Y te estás convirtiendo a ellos y no ellos a ti. ¿Me estoy dando a entender? En el trabajo tienen que identificarte. Porque tú no haces lo que los demás hacen. Recuerdo hace tiempo atrás en un lugar de trabajo, unas personas, después del tiempo laboral, estábamos reunidos un grupo de personas y uno de ellos contó un chiste ahí pasado completamente y todos empezaron a reírse y yo no me reí. Uno de ellos se me quedó mirando. Digo, se me hace que tú eres uno de esos panderetas, ¿verdad? Y yo dije, pues sí, soy pandereta. El punto es, hermanos, tienen que empezar a identificarte. Algo tiene que haber. Algo tiene que pasar en tu vida. Tenemos que ser diferentes. Es que a mí no me interesa lo que piensen los demás. Olvídate de ese cuento. Eso es una justificación de que quieres hacer lo que te da la gana. No es así. Si somos hijos de Dios, tenemos que hacer lo que Dios dice. Amén. ¿Alguien me escucha? Amén. Y debemos de aprender. Eso es decir exactamente lo mismo. Es que yo soy así. Exactamente lo mismo. Dios nos está hablando. Entonces es necesario buscar cambios en nuestra vida.
Así que esto debe estar caminando en todos y cada uno de nosotros como hijos del Señor. Entonces, cuando tu dependencia está en el Señor, ¿qué importa? Ya puedo tener mi celular y ¿sabes qué? Entran los mensajes y me da igual. Estoy orando y suena el celular, me da igual que suene. ¿Me estoy dando a entender? Porque ya no dependo de eso. El día de hoy muchas personas están orando y llegó un mensaje, ¡ping! Inmediatamente, ay Señor, disculpe, ¿verdad? Voy a atender ahí. ¿Ah? Suena el celular, ay Señor, disculpe, ¿qué puede ser una emergencia? Qué mal, ¿verdad? Estamos. Y llega la gente a la iglesia, todos con su aparato celular mandando mensajes. Suenan los aparatos celulares por todo lado. Dijo un predicador una vez, en una prédica, mientras de pronto suena un celular en la iglesia. Y el hermano estaba buscando el aparato y le dice, mire, si es el Señor conteste, si no cuelgue. Si el Señor te llama, contéstale entonces. Porque el Señor te quiere hablar a ti hoy. Y te quiere decir que ocupamos hacer algo distinto. Entonces dice la palabra, segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren su rostro, mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice, se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, tenemos que recordar cuál es el propósito. Soy hecho para alabanza de su nombre. Entonces, hermanos, si yo tengo un carro sin gasolina, ¿para qué? ¿Para qué carro? Si yo tengo una refrigeradora desconectada de la fuente, por más que yo meta cosas allá adentro, todo se va a poner malo rapidísimo. Entonces, si yo no estoy conectado a la fuente, seré un cristiano, entre comillas, a la secreta, que como una refrigeradora que usted mete un montón de cosas, creyendo que está enfriando sin estar conectado, ¿qué es lo que sucede a los 3 días? Y cuando todo está malo, ¿qué pasa? ¿Cómo usted sabe que está malo? Porque huele, ¿sí? Y se ve. Pues así el día de hoy, en muchas ocasiones está la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque no estamos conectados. No estamos conectados como debemos. Dios nos llama a la iglesia a conectarnos. Dios nos llama a la iglesia a estar enchufados, a estar conectados a la fuente. Y debemos de comprender algo muy, pero muy importante en nuestra vida también. Que cada uno de nosotros debemos de cumplir lo que el Señor nos ha dado como propósito. Honrarlo a Él en todas las cosas. ¿Por qué? Alguien puede decir, es que Señor no es tan fácil, es que qué difícil es conectarse. Porque sabes, es que qué difícil es cambiar. Es que me ha costado tanto, es que me cuesta tanto cambiar. Yo te voy a decir la verdad. La verdad es esta. Si usted no está conectado a la fuente, será terrible cambiar. Pero si usted está enchufado, está conectado a la fuente, cambiar no es difícil. Porque tu dependencia es de Dios. Pero si yo no estoy conectado, el cambio, hermano, se me hace una eternidad, un casi imposible.
de poder alcanzar o lograr que algo sea distinto en mi vida. Pero si yo estoy conectado, es distinto. Entonces, alguien podría pensar acerca de esto y te voy a decir, no es que te remuerda la conciencia, es que cambies. Es que ocupamos cambiar. No es solo tener remordimiento, es arrepentimiento. Amén. Porque el principio es que el arrepentimiento trae dependencia y la dependencia trae cambio. Y ocupamos manejar esto en nuestra vida y tener claridad sobre este aspecto en todo nuestro ser. No es que le hagas promesas a Dios, es que cambies. Porque tantas personas pasan su vida tirándole promesas a Dios todo el tiempo. Y dicen, Señor, sí, yo esto voy a cambiar. Señor, el próximo año. Señor, en enero. Señor, en diciembre. Señor, espérese, el próximo mes sí voy a empezar. Promesas. ¿Para qué? ¿Usted no cree que Dios ya ha escuchado demasiadas promesas? Es tiempo de cambiar. Necesito arrepentirme. Necesito buscarlo. Necesito entonces dar un fruto, y ese fruto se llama cambio. Pero necesito aprender a tener esa dependencia de parte de Dios. Esto significa que hay que darle importancia al arrepentimiento, porque a veces no le hemos dado importancia. No estamos realmente dándole el valor que el arrepentimiento conlleva. Vuelvo a decirlo, arrepentimiento y búsqueda, búsqueda o arrepentimiento. Da igual. Arrepentimiento y búsqueda trae dependencia. Y la dependencia trae un fruto, hijo. El fruto se llama cambio. Y Dios me llama a cambiar. No tengo alternativa. Emanuel, tienes que cambiar. Félix, tienes que cambiar. Juan José, tienes que cambiar. Y yo también tengo que cambiar. No hay alternativa. Dios nos llama a cambio. Quiero cambiar. Tengo que hacer algo. ¿Qué tengo que hacer? Arrepentirme. Porque el arrepentimiento trae ¿qué? Dependencia, y la dependencia cambio. Y necesito entenderlo. Debo de pasar por ese lugar. Tengo que estar entonces conectado a la fuente todos los días de mi vida. Conectado. Porque si estoy conectado en cualquier momento puedo funcionar. Si hoy me conecto y mañana no me conecto, no funciona. Es parejo. Tiene que haber electricidad constante. Amén. Tengo que estar conectado a la fuente todos los días. Y eso va a cambiar mi vida. Entonces, iglesia, para ir cerrando, no es remordimiento, es arrepentimiento. Y necesito tener este principio claro. ¿Cómo se llama? Que hay un principio nuevo que mencioné hoy. El arrepentimiento trae dependencia y da como fruto el cambio. Efectivamente, ocupamos, iglesia, caminar en dependencia de Dios. Ser dependiente de Dios es la mejor elección que cualquier creyente pueda tomar. Ser dependiente de Dios te asegura, joven, un camino de éxito. Ser dependiente de Dios te asegura, empresario, el éxito. Ser dependiente de Dios te asegura, trabajador, convertirte en el mejor. Ser dependiente de Dios te asegura mostrar la gloria de Él en todo lugar. Esto significa que también su favor caminará contigo en todo momento. Entonces, ¿debemos de ser dependientes? Sí, tenemos que ser dependientes del Señor. Eso hace que el cambio llegue. Ponte sobre tus pies. Para aquellas personas que nos están mirando a través de las redes sociales, hoy queremos darles este mensaje. Mi amado hermano y amigo, el Señor tiene planes para con tu vida. Donde quieras que estés ejerciendo tu labor diaria, hay un propósito. El propósito es que puedas mostrar la gloria de Dios en cualquier lugar en el cual te encuentres. El propósito es que podamos aprender la gran diferencia entre
un remordimiento y el arrepentimiento. Ya es suficiente de remordimientos, es tiempo de arrepentimiento. El arrepentimiento te va a generar algo muy importante en tu vida que se llama dependencia. Y esta dependencia va a generar un fruto llamado cambio. Dios te llama a una nueva etapa de vida, una vida llena de cambios maravillosos por parte del Señor. Frutos hermosos que generarán bendición sobre tu vida, sobre tu casa y sobre cualquier lugar en el cual te encuentres. Comprendiendo que la verdad de la Escritura nos enseña con toda claridad que nosotros no debemos de convertirnos a los demás, sino que los demás se conviertan a nosotros, mostrando la gloria de Dios en cualquier lugar que nos encontremos. Para este Ministerio Fe y Milagros es una bendición poder compartir esta palabra, así que te invitamos para que cada día domingo estés conectado a partir de las 9:30 de la mañana y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Te esperamos cualquier domingo, el día miércoles. Hay información en el website www.feymilagros.com o bien a través de las páginas de Facebook o también a través de Instagram. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Bendiciones.